bueno, el laboratorio tiene, básicamente son dos partes. Sí, una parte tiene que ver con Writer, o sea, el editor de texto, que lo veremos en la próxima clase, y el otro tiene que ver con el generador de presentaciones, que se llama Impress. En el caso nuestro, pues también, a pesar de ello, pues el laboratorio aparentemente tiene tres partes. La primera es una parte como general, donde vamos a tocar varias cositas, la infografía, el- las búsquedas en Internet y los mapas conceptuales. Y ya lo demás, pues es en específico lo que ya les mencioné. Entonces vamos a arrancar presentando el concepto de la infografía. Esto lo voy a hacer de una manera muy rápida. No voy a insistir mucho en esta parte, porque en esta parte ustedes lo que tienen que buscar es un software que les ayude a hacer la infografía, y de acuerdo a la información que ustedes han buscado, entonces colocan eso en el diagrama que deban presentar o en la infografía que deban presentar. Para el segundo punto, información sobre Augusta Byron, hay mucha, entonces pues ustedes necesitan es completar una página, simplemente una reseña histórica, donde se incluyan al final las bibliografías y las imágenes. Y luego viene un mapa conceptual con las redes de comunicación. Entonces ahí se pregunta de acuerdo al número, de acuerdo a la interconexión, a la cobertura, a la topología. Entonces construyen el mapa conceptual de acuerdo a esos criterios, y entonces lo presentan. Eso también es como un gráfico. Hay herramientas para crear mapas conceptuales. Entonces pues buscar una que es muy sencilla, se llama CMap Tools. Voy a escribirla aquí en el chat. CMap Tools. ¿Ya me escucha mejor? Entonces les decía que en la presentación, pues... Profe, una pregunta. Sí, cómo no. ¿Usted va a organizar los grupos? Es que estaba mirando la programación y para el próximo No. jueves es lo del laboratorio. Sí, pero realmente si ustedes se fijan, la fecha de entrega está para el sábado. Entonces, ustedes pueden organizarse y crear pues sus propios grupos, ¿ya? Entonces, por este medio, por este chat, pueden aprovecharlo para buscar, o sea, pueden ser tres. La idea es que sea mínimo tres para que puedan trabajar y nos rinda a todos el trabajo. Sí, mínimo tres. Bueno, entonces voy a hacer una introducción a la infografía, que simplemente pues voy a aprovechar algo que ya había realizado, que hice ahora en la mañana, como para ambientar un poco los temas de hoy. Entonces, les decía que íbamos a mirar así un panorama, un brochazo. Voy a abrir un foro en el campus para ello, sí, voy a abrirlo, pero entonces ahorita en la clase no, ahorita en la tarde cuando terminemos la clase. Entonces voy a hacer la presentación. ¿Todo esto ya está colgado en el campus? Digamos, lo que tenemos que hacer ya está colgado en el campus. Sí, claro, ya está. Bueno, entonces, bueno, se ve la presentación, ¿se alcanza a ver? Sí, profe, se ve. Profe, pero no sé si se ve bien o está recortado, pero de momento se ve. Listo. Entonces, vamos a mirar entonces en qué consisten las infografías, qué es una infografía, los beneficios y los pasos para crear. ¿Qué es una infografía? Pues es una representación gráfica que incluye diversos temas, la mayoría gráficos y entre ellos texto también, que permite la comunicación de una manera simple, de
aquí dice que conceptos complejos, pero puede ser cualquier concepto que ustedes quieran representar. Entonces, hay imágenes, como les decía, explicaciones. La idea es que la infografía pues, es más fácil de entender. Tiene textos explicativos, ya lo he mencionado, y la idea es realizar una información, presentar una información de manera visual. La infografía básicamente es una imagen que contiene pues, la información que yo quiero presentar. ¿Ya? Entonces, tenemos que sintetizar muy bien qué es lo que hay allí. Y la idea es que le ayude al lector a través de los gráficos a entender el concepto que se está planteando. ¿Qué beneficios tiene? Pues se pueden presentar resultados. Yo les comento que en el caso de la universidad, muchos de los programas que se presentan ante el Ministerio de Educación Nacional para hacer su acreditación de alta calidad, en las presentaciones muchas tienen que ver con infografías, donde se presentan resúmenes con números o con aspectos generales del informe. Entonces, es una herramienta que es muy útil para presentar resultados. También me sirve para presentar recursos en una página web, ¿ya? O en un blog. El blog es como un sitio donde se maneja información, sitio web donde se maneja información afín, relacionada con un mismo tema. Bueno, aumenta la visibilidad. En el caso de las redes sociales, pues también ayuda porque se supone que la infografía pues es atractiva y muestra información de interés. Entonces puede ser atractiva para las personas que utilizan redes sociales. Humanizan el contenido en el sentido de que no se plantea un texto pesado, no se plantea un texto donde aparecen muchas definiciones, donde aparecen de pronto gráficos que tienen una explicación un poco compleja, sino que se presentan de una manera más simple, más sencilla, y entonces las personas van a entender muy fácilmente ese contenido. Refuerzan la marca. En el caso de marcas, pues puede ser interesante hacer infografías sobre ello, sobre qué es lo que se espera o qué es lo que hace esa marca, esa entidad, esa empresa. Y ayudan a recordar situaciones o datos relacionados con lo que se está presentando. Los pasos, entonces, serían los siguientes. Primero hay que elegir el tema de la infografía. En el caso nuestro, pues nosotros ya tenemos un tema, creo que son los sistemas operativos. Entonces hay que buscar en internet sobre el tema de los sistemas operativos, ¿ya? Y de acuerdo a esa información, entonces organizarla. Yo sugeriría tomar parte de ese texto, al menos lo que se necesita o lo que uno considere que es necesario, y se coloca en un archivo de texto, ¿ya? Entonces, luego pues voy pasando esa información que ya estoy organizando en un archivo de texto, la voy pasando a la infografía. En algunas ocasiones, pues ese archivo de texto me puede servir como base para mejorar mi presentación en el sentido de la presentación oral, ¿ya? Porque ahí puedo tener muchas de las explicaciones de lo que se está presentando en la infografía. Identifique las fuentes de información, o sea, como les decía, voy a buscar en internet, tengo que anotar también cuáles son esas fuentes, y obviamente pues tengo que dejarlas plasmadas en la infografía en algún punto. Organice las ideas. Después de que tenga suficiente material, lo que debo hacer es tratar de organizar la infografía, el gráfico, de tal manera que quede plasmado de la manera más simple posible. ¿Ya? Entonces, eso me conduce al paso siguiente, que es hacer un borrador
con lápiz y papel, unas notas, una imagen, pero con lápiz y papel que me vaya planteando cómo podría ser esa infografía. Luego viene el diseño de la infografía, cómo voy a entregar la información, y luego pues me preocupo de poner en blanco y negro esa información utilizando una herramienta. Entonces, dentro de las herramientas, pues tenemos varias, aquí aparecen algunas de ellas: Canva, Adobe Spark, Visme, Benjachi, Piktochart, Ezel. Entonces, algunos de ellos son de dominio público, otros permiten hacer la infografía, pero muy pocas infografías, y algunas de ellas permiten hacer infografías, pero con ciertas limitaciones. Si ustedes quieren utilizar ya como más capacidades de ese producto, entonces tendrían que pues pagar por ese servicio. Quiero entonces aquí resaltar, pues ya lo de la infografía ya terminó. Esta fue una presentación realizada en LibreOffice, ¿ya? Y como ustedes pudieron apreciar, pues digámoslo así, pues está muy sencilla. Ya, como les decía, pues la hice esta mañana antes de la clase, y pues la idea es que veamos que no es tan complicado construir una presentación en Impress, ¿ya? Hay varias actividades, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí que yo puedo tener las transiciones de una diapositiva a otra con diferentes formas, y por acá tengo también la posibilidad de, a través de una figura, regresar a el índice. El índice estaba en la página 2. Entonces, pues voy ahí a la página 2. Desde este sitio también podría haber navegado directamente hasta el sitio donde está la información. Por ejemplo, si yo hago clic en cualquier parte, pues la presentación navega hasta la diapositiva siguiente. Si yo le doy clic, tal como dice allí, mantenga la control y hago el clic, entonces esto me lleva a la misma diapositiva en caso de que no quiera pues navegar hasta allá. Pero si yo le doy clic simplemente, entonces, aquí no me está funcionando y ahora me está funcionando. Bueno, el hecho de que esto se debe revisar, porque ya, a ver si aquí sí funcionó, ya, aquí sí funcionó. Entonces, es simplemente pues, hacer el trabajo y revisarlo, obviamente. ¿Ya? Pronto no tuve el tiempo de hacer todas las revisiones, pero se puede hacer, ¿ya? Y como les decía, en el caso de que estoy planteando aquí, que también se pide en el trabajo, en una figura, con una de las figuras, entonces hacer clic allí para ir a un sitio específico de la presentación. Con esto yo podría también poner, por ejemplo, la diapositiva siguiente o la diapositiva anterior, o definitivamente también dejar un enlace para que vaya a una página central donde está la información organizada. ¿Preguntas? Es que no me quedó muy claro. ¿Usted sí ahora dijo máximo 3 por grupo o mínimo 3? No, mínimo 3. Mínimo 3, listo, muchas gracias. Mínimo 3. Voy a continuar con una... Bueno, esta es una presentación que está... Bueno, entonces en esta parte vamos a trabajar con Impress. Yo les mencioné en la clase anterior que por favor descargaran el LibreOffice Impress para que ustedes empezaran a trabajar sobre él directamente. Entonces vamos a
trabajar en este punto de la segunda parte, el ejercicio 1, como les dije, la primera parte, pues no voy a profundizar mucho en ello. Entonces, el problema de la presentación es una investigación sobre el COVID-19, que es el tema que está de moda. Entonces, para ello, pues yo diría, tenemos que hacer algo parecido a lo que les sugirió en las diapositivas de la pictografía, ¿sí? Y es investigar sobre el tema, buscar sobre el tema, recoger cierta información, organizarla y luego sí hacer como un esbozo de lo que puede ser ese documento final, esa presentación final. Aquí pues ya nos dan casi que una idea de lo que debemos hacer. En esta primera parte está como la organización de lo que debemos hacer y entonces dentro de ello debemos hacer una presentación con los nombres de los integrantes del grupo, luego una tabla de contenido, luego para esta tabla de contenido, pues aquí hay unos elementos que se piden que se incluyan, el origen del nombre, la historia pues de este virus, los signos, síntomas, la forma de transmisión, el diagnóstico, forma de prevenirlo, tratamientos, pueden incluir algunos números, ¿no es cierto?, en el mundo o en Colombia, o, sí, o una imagen donde presenten como un resumen de ambos, solamente en una diapositiva con ello. ¿Ya? Y ¿cómo dices? ¿Usted coloca eso en el campus? Creo que ese ya laboratorio ya está en el campus, ¿no? Este sí. Lo que no he puesto es lo que puse ahora en la infografía, que pues lo voy a subir ahora que termine la clase, porque pues como les dije, terminé antes de la clase esa presentación, no tuve el tiempo casi que ni de probarlo, ni de subirlo al campus, ¿ya? Pero el resto del material sí está ahí. De hecho, también hay un material que está allí que se llama Guía de Primeros Pasos, capítulo 6, Primeros Pasos con IMPRES. Este es un documento desarrollado por, esto creo que es de Cataluña, sí, la Municipalidad de Cataluña, y entonces lo han puesto disponible para todo el que quiera usarlo, ¿ya? Tiene licencia GNU y licencia Creative Commons, ya, para usar las imágenes y usar el material que está allí. Hay que dar simplemente pues la referencia respectiva. Entonces, aquí puede que algo les sea útil, entonces pues ahí está para que lo busquen. Si no, pues hacen una búsqueda en internet y van a encontrar también respuesta a ese tipo de consulta que van a hacer. Pues vuelvo al laboratorio 1, entonces vamos a empezar con la idea de qué es lo que hay que hacer aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es la búsqueda en internet, ¿no? Entonces, pues esto no tiene mayor complicación. Voy a salir de aquí y voy a ingresar a una pestaña aquí vamos a buscar aquí COVID-19. Pues creo que es lo más sencillo. Entonces, pues aquí, por ejemplo, me aparece algo de síntomas. Entonces, si tengo algo de síntomas, pues puedo ir a buscarlo, ¿cierto? Lo busco aquí. Y entonces, pues, leo, así sea rápido, lo que sea, pero tengo que mirarlo, pues, como para ver si está interesante o si está porque a veces también, si está muy completo, demasiado completo, pues, no tengo el espacio como para tocar todos los temas. Entonces, podría buscar algo un poco más resumido. Depende de lo que yo necesite. Entonces, por ejemplo, aquí hay una lista de los síntomas. Entonces, yo me puedo
copiar esto en un documento, aquí toda esta parte que voy a resaltar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces ya tengo una parte de la información que me están pidiendo allí. ¿Ya? Recuerden que parte de lo que me piden es signos y síntomas, entonces pues yo podría hacer también la búsqueda específica, ¿ya? Aquí en el buscador, signos y síntomas, COVID-19, entonces signos y síntomas. Aquí hay una, por ejemplo, aquí hay una del Ministerio de Salud, una de la OMS, de la Secretaría de Salud. Aquí vamos a buscar esta, a ver qué nos dice. Y entonces aquí aparece un resumen pequeño. De pronto necesito una un poco más completa. Aquí hay algo en YouTube, de pronto es una presentación, ¿sí? Entonces de pronto si lo que necesito colocar es más texto, pues entonces pues lo puedo descartar o lo puedo aprovechar para otra situación. Ya, entonces, aquí tengo más información. O sea, entonces, esa parte, pues ustedes ya la tienen que evaluar y mirar y decidir qué es lo que van a incluir allí. Por ejemplo, este dice que es de el Hospital General de Massachusetts. ¿Ya? Entonces, ya aquí hay información y está en español de una vez. ¿Ya? Entonces, los síntomas graves, y pues si no están los signos, pues pueden hacer otra búsqueda sobre los signos, y entonces completan pues la información. O sea, la idea es que tanto los signos como los síntomas pues puedan caber en una diapositiva. Y así entonces pues van haciendo su búsqueda. Yo creo que había hecho una búsqueda, había encontrado algo en Wikipedia, y entonces, pero no sé, ahora, aquí está, por ejemplo, mire, enfermedad, antecedentes, orígenes. Entonces, de pronto de aquí pueden tomar ustedes alguna información que pueda ser útil, ¿ya? No necesitan copiar absolutamente todo, ¿ya? Y de aquí, por ejemplo, están los síntomas, ¿ya? Y entonces los pueden confrontar contra lo que ya aparece previamente o han buscado previamente, ¿ya? Y entonces así van a hacer su investigación y van a hacer una presentación de información lo más completa posible. Entonces, digámoslo así, que sería la forma como de buscar información, de recolectarla y de organizarla, en el sentido de que para la organización pues ya me están pidiendo como ciertos temas que deben cumplirse ahí. De pronto aquí faltó lo de los números, lo de las estadísticas, ¿ya? Que pueden ustedes agregar, ahí no dice nada, pero ustedes podrían agregar los números en Colombia o en el mundo. De esa manera, entonces, su presentación quedaría completa. Listo. Con respecto, esto entonces con respecto como a lo que deben hacer. Tanto portada, la tabla de contenido, una introducción, más el desarrollo del tema. Ahí, por ejemplo, estas serían las dos primeras diapositivas. Las 8 o 7 siguientes tienen que ver con la introducción y el desarrollo del tema, son con los temas que hemos planteado acá previamente, y finalizamos con unas conclusiones donde podemos colocar también algunas referencias bibliográficas. ¿Ya? Entonces, por favor, pues no vamos a hacer algo tan preciso, tan extenso, porque entonces nos va a tomar mucho tiempo y no nos va a alcanzar el tiempo para hacer ese trabajo. Todavía están investigando en ese tema, o sea que mucha de la información que vamos a encontrar pues todavía puede estar incompleta. Entonces presentemos como lo general y hagamos una presentación como para poder hablar sobre ese tema de una manera apropiada y actualizada a lo que conocemos hoy en día.
Bueno, ya con respecto a lo que debemos manejar dentro de las diapositivas, entonces tenemos que debemos agregar un número de diapositiva, una página. Bueno, vamos entonces a trabajar un poquito con Impress y entonces como a empezarle a cacharrear al Impress, ¿ya? Entonces voy a cambiar. Voy a cambiar la presentación, me voy para Impress ahora. Bueno, ya tengo aquí lo de la infografía. Bueno, por aquí se nos apareció Camilo Murillo, que es el monitor. Antes de continuar, entonces, pues yo quisiera que Camilo se presentara. Camilo es el monitor de este curso, entonces con él pueden también pues hacer consultas, hacer preguntas para solución de inquietudes que tengan sobre este tema. Camilo pues nos va a contar ahora cuál es el horario en el cual los puede atender a ustedes. Es un horario adicional por fuera de la clase. Aquí en la clase pues si tienes algo que agregar, Camilo, o algo que corregirme, con toda libertad lo puedes hacer. ¿Listo? Camilo. Listo, profe. Ahí me... Ajá. Sí. Buenos días, Sí, aquí amigos. yo te escucho. Pues, listo. Pues como el profesor decía, yo soy el monitor del grupo de ITI, grupo 6. Y pues estoy aquí disponible para ustedes los viernes de 4 a 6 de la tarde o de 2 de la tarde, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estoy disponible todo el tiempo que necesiten, que requieran. Por si tienen alguna duda, necesitan ayuda con algún trabajo o algo, pues aquí estoy disponible. No es sino que me Perdón, ¿podrías avisen abrir para tu que cámara? puedan. Camilo, ¿puedes abrir tu cámara un momentico? Listo. Ahí no sé si me ven bien. Es como para conocerlo. Sí, pues mucho gusto a Listo. todos. Y Pues, escriben, de todos modos les enviaré un correo para cualquier duda que tengan también, por ahí se pueden comunicar. bueno, yo te pediría el favor de que en el chat nos pusieras el correo y la disponibilidad, porque aquí ya algunas personas no escucharon cuál era la disponibilidad tuya para ayudar y colaborar en el desarrollo de los trabajos que estamos haciendo. Claro, ¿Listo? profe. De todos modos, ya les estoy enviando un correo desde el cual ahí mismo me pueden escribir por si tienen alguna duda, alguna inquietud. Y pues por ahí mismo les estaré enviando el horario y mi disponibilidad. Bueno, no, pero puedes colocarlo aquí, en el chat. Listo, ahí se los envié. Listo, ahí tenemos el correo, camilo.murillo@correunivalle. Entre otras cosas, quisiera recordarle a las personas que aún no tienen el correo institucional que por favor lo soliciten, ¿ya? De pronto, si yo empiezo muy puntual, algunas personas pues no las voy a aceptar en la clase y posiblemente no sea con mala intención, digámoslo así, sino que de pronto utilizaré toda la pantalla para hacer una presentación y entonces no estoy viendo qué es lo que aparece en Meet, en el tablero de Meet. Ya, entonces no me va a aparecer una solicitud de ingreso de las personas que no tienen el correo Univalle. Entonces el llamado es a que todas las personas, por favor, traten de sacar su correo, de gestionar su correo institucional lo antes posible, porque en todas las materias va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces van a tener dificultades y en algunos casos, pues de pronto algunos profesores van a poder utilizar o van a querer utilizar herramientas donde es indispensable tener el @correounivalle.edu.co. ¿Listo? Entonces, les dejo la inquietud de Camilo, por favor, de la disponibilidad. Nos decías que viernes, ¿de qué horas a qué horas? Sí, profe, pues los viernes estoy disponible desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 4 a 8. Y los sábados después de las 10 de la mañana ya estoy disponible para cualquier duda que tengan. Los lunes sí, todo el día. De todos modos ya les Listo. enviaré el correo Bueno. con los horarios.
Exactamente, listo. Está bien. Bueno, pues, gracias, Camilo. Entonces, volvamos a la presentación. Bueno, entonces, lo primero sería ingresar a LibreOffice Impress. Para ingresar a LibreOffice Impress, simplemente, pues, van a la ventanita de comandos, en el caso de que tengan Windows, como lo tendrían la mayoría de las personas, y buscan Impress, ¿ya? Entonces ejecutan, sí, ese comando Impress y entonces abre este programa. Listo. En este programa, digámoslo así, que aquí aparece en cualquiera de las herramientas que ustedes utilicen, ya sea la hoja de cálculo CAL, la presentación, dibujo o Writer para documentos de texto, yo tengo la posibilidad de abrir cualquier documento de cualquier tipo. Aquí están los tipos que puedo abrir: documento de texto, hoja de cálculo, presentación, dibujo, fórmula, base de datos, ¿ya? Entonces, nosotros pues vamos a trabajar estos tres primeros y entonces vamos a empezar con las presentaciones. Entonces, abrimos una presentación nueva, ¿ya? Y entonces, pues ya nosotros podemos arrancar. Entonces, aquí, por ejemplo, hay ya un modelo de un patrón de diapositiva. Y entonces, pues, digámoslo así, yo puedo escribir aquí el título general, el COVID-19. Entonces, pues aquí ya lo puedo alterar un poco. Acá, por ejemplo, esta letra, que no me gusta esta letra, entonces pues busco otra letra que me guste. Entonces yo quiero la Arial, entonces pues queda Arial. Si no me gusta esa, sino que busco esta Arial Black, pues entonces ya la cambio, ¿ya? Le puedo cambiar el color también. Aquí están los iconos para ello. Entonces aquí están. Y aquí entonces dijimos que lo primero que teníamos que presentar era el nombre de los integrantes. Entonces, Pepito Pérez, y entre paréntesis, si quieren, pues ustedes pueden escoger la forma en cómo van a hacer esta parte. Entonces, 20, 20, 10, ¿ya? 1. ¿Ya? Y entonces, así copio, bueno, así puedo copiar, entonces, aquí puedo copiar. Creo que se le trabó la presentación, está congelado. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces les decía que aquí inicialmente me sale esto en blanco, entonces pues yo puedo colocar aquí el título, por ejemplo, del trabajo. Esta es la primera diapositiva. Y acá enseguida, entonces, pues hay un espacio donde yo puedo escribir algo también. Entonces coloco el nombre de los integrantes del grupo, ¿ya? Entonces aquí voy copiando los nombres. Y entonces, pues ahí voy organizando la forma. Que quiero ponerle una viñeta, entonces pues aquí están las viñetas. Entonces pues yo quiero ponerle esto, ¿ya? Entonces lo coloco ajustado hacia el lado izquierdo. O sea, aquí tengo herramientas que me facilitan ese trabajo, ¿ya? Entonces, que eso yo lo veo como muy pegado, entonces pues puedo darle espaciado, ¿sí? Y entonces ya me queda más separado el texto. Entonces aquí, por ejemplo, tengo que el tamaño es 32, esta letra pues
no me convence. Entonces, vamos a buscar una que sí me convenza, por ejemplo, Verdana, y entonces aquí ya tengo una letra que me guste, pues. Sí, recuerden que esto es un poco subjetivo en el sentido de que lo que aparece aquí pues debe ser pues del gusto de uno y también debe ser llamativo para las personas que, que van a ver la presentación, ¿ya? Entonces, ahí puedo colocar sí, los datos. Entonces, si quiero agregar otra diapositiva, ¿ya? Entonces hago clic derecho, ¿sí? Sobre la diapositiva, la primera diapositiva, ¿ya? Y entonces aquí, ¿qué me aparece? Diapositiva nueva, duplicar diapositiva, cambiarle nombre a la diapositiva. Entonces yo, bueno, cambiémosle nombre a la diapositiva. Entonces, esta no se va a llamar diapositiva 1, sino, vamos a colocar aquí C1901. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo esa diapositiva con ese nombre. ¿Ya? Quiero agregar una, entonces, aquí dice diapositiva nueva, entonces aquí la agrego. Y esa diapositiva, entonces, la agrego con el mismo patrón que viene previamente y que viene por defecto. ¿Ya? Eso también lo puedo cambiar. ¿Ya? Entonces, aquí pues quiero que venga el título de mi trabajo, COVID-19, y entonces dijimos que esta letra no me gustaba, entonces era de tipo Arial Black. ¿Ya? Voy a ponerle color azul turquí, azul oscuro. ¿Ya? Y entonces pues ya tengo el título organizado. Bueno, esto todo se ve como negro. Vamos a ver si me aparece en azul. Ese ya está un poquito más azul. Bueno, y aquí en el texto entonces vienen los elementos que debo incluir en el desarrollo del tema. Entonces voy a copiar como lo que me han propuesto en el trabajo. Vamos al laboratorio y copiamos. Entonces, origen del nombre. Sigue historia. Signos y síntomas. Este también tiene corrector de ortografía, entonces puedo pues, apoyarme en él. Formas de transmisión. Diagnóstico. Prevención. Tratamientos. Y estadísticas. Dijimos que debíamos colocar referencias. Entonces ahí ya como que me queda algo organizado con respecto a lo que quiero hacer. Entonces eso significa que yo tengo que adicionar 2, 4, 6, 8, 9 diapositivas. Y en cada una de ellas, pues, eventualmente tratar uno de estos temas que me han planteado aquí. Entonces, vamos a organizar un poquito esto para que nos quepa. Vamos a ver si... ustedes pueden observar que a pesar de que yo quiero colocar un tamaño de letra, ¿ya? No me deja, ¿ya? No me deja.
Entonces eso significa de que en el cuadro que tengo pues pintado, llamémoslo así, para hacer este trabajo, pues no me cabe todo eso. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos quitarle espacio entre en la separación entre las líneas de espaciado. Entonces dejamos el espaciado espaciado. El interlineado lo dejamos en 1 y esto no me... Listo, ya entonces me queda más pegada la información y ya tiene 24 el tamaño que yo quiero colocar. Entonces, aquí la letra pues va a ser Arial, es bastante parecida a la que ya está. Y entonces este sería como la segunda diapositiva, ¿ya? Entonces, pues, digámoslo así que ya la tengo realizada. Entonces, esperemos que ustedes también la vayan haciendo, por favor. Y voy a ir creando, mientras tanto, las otras diapositivas y a cada una, pues le voy a poner el nombre del punto que voy a tratar allí, ¿ya? Entonces, voy a hacerlo. Por favor, entonces empiecen a desarrollar esas dos diapositivas. Como ustedes pueden ver, pues este trabajo que ustedes van a realizar aquí, pues va a ser el que van a entregar. Sí, este es el que van a entregar. Ahora, yo no les voy a hacer todo el trabajo, ¿no es cierto? La idea es que ustedes empiecen a desarrollarlo. Vamos a empezar a mirar cómo se va haciendo y cómo se va adelantando ese trabajo. Entonces, por favor, vayan haciendo esas dos primeras diapositivas, que son las más simples de todas. Profe, una pregunta. ¿Hay Sí, algún ¿cómo tipo de no? problema si en vez de dejarlo en Impress, el grupo mío lo pueden en PowerPoint? ¿Hay algún problema o tiene que ser en Impress? No, tiene que ser en Ah, vale, Impress. muchas gracias.
Disculpe, profesor, una pregunta. Sí, cómo no. La tabla de contenido que usted tiene ahí en sus diapositivas es la misma que nosotros tenemos que desarrollar también. Pues es la que está planteada en el enunciado del laboratorio. Ah, Por eso les dije, bueno, vamos a hacer lo mismo que está pedido allí. listo. Ahora, si usted quiere agregar más cosas, pues es tiempo. Ya, ahora, no necesariamente tiene que ser exactico como yo lo estoy haciendo, porque, por ejemplo, diagnóstico y forma de prevenirlo pueden estar en una misma diapositiva y tratamientos. ¿Ya? Entonces, todo, sí, entonces usted puede escoger como la forma de presentar su información. Listo, ¿ya? profe. Y entonces Listo. ya no necesariamente pues tiene que ser como yo lo estoy haciendo. Yo lo que quiero hacer es el ejercicio para que ustedes vean que no es tan difícil pues hacerlo y que se puede y lo pueden lograr ustedes también, ¿ya? Ya, profe. Ahora, como ustedes han podido ver, pues yo, pues, digámoslo así, se asignó el tema del laboratorio, el COVID-19 para investigar, pero todo lo estoy haciendo al mismo tiempo que ustedes, ¿ya? O sea que ustedes, aquí la idea es mostrar cómo se está haciendo, cómo se hace, ¿no? Cómo se hace cierto trabajo, ¿ya? Comprendo, profe. Profe, otra preguntita. Ya. Disculpa que lo moleste tanto. Sí, no, Es tranquilo. que resulta, profe, que yo descargué el Impress normal, pero en la parte de la barra de herramientas me salen son como cosas de las, como de graficación y eso. No me sale la parte pues para cambiar el tamaño a la letra o espaciarla o ponerla a la izquierda o a la derecha. Pues, ¿Tiene mira, si tú miras espérate a ver si, a ver, bueno, aquí se alcanza a ver el que yo tengo. Yo también lo descargué la semana pasada, creo. Sí, creo que la semana pasada. Aquí, pues no se ve, pues, qué es lo que tú estás pidiendo tampoco. Sin embargo, pues, yo puedo venir aquí a formato en texto y aquí entonces hay toda una serie de elementos para el texto, primero que todo. Segundo, si tú miras, yo, por ejemplo, escribo algo, ¿no? Origen del nombre COVID-19. Entonces, si yo quiero hacer algo con esa palabra, entonces ya me aparece como la información, la barrita asociada al manejo del texto. Espero que sea igual, porque yo no le he hecho absolutamente nada al mío, ¿sí? Entonces, que quiero colocar un color, a COVID-19 le quiero colocar aquí de color rojo, entonces busco el color rojo y entonces ya me quedó rojo. Entonces, todo está allí, ¿sí me entendés? Todo está allí. Entonces, que quiero centrarlo, me sale los botoncitos que me permiten o me facilitan como la edición de texto en ese párrafo que yo he escogido. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Inténtenlo ustedes también, porque si no sale así, no es lo normal, ¿ya? Es posible que tampoco salgan las reglas, ¿no? Entonces ustedes aquí en ver, pues presionan reglas y entonces ya le muestro las reglas horizontal y vertical. Ok, profesor. Bueno, ¿ya tienen las dos primeras? Estoy trabajando en la de la presentación y ya estoy haciendo la parte de la tabla de contenido. Estoy construyéndola. Sí, entonces un par de minutos más. Sí, un par de minutos más. O sea, y esto que estoy haciendo aquí y lo que ustedes están haciendo, pues pueden considerarlo como una especie de borrador, porque si ustedes se fijan, pues yo no he escrito nada de tema. Entonces, tendríamos que como empezar a buscarlo, ¿no es cierto? Y entonces ir empezando como a armar, organizar el material
con el cual yo voy a construir mi presentación. Profe, Sí. ¿podría poner la primera diapositiva, la de la presentación? Claro. Aquí, por ejemplo, lo hice alineado a la izquierda, con viñeta. Ustedes pueden quitarle la viñeta. Las viñetas se quitan aquí en este botoncito donde dice alternar lista con viñetas. Entonces, ustedes la pueden quitar. ¿Ya? Entonces, no presionar allí. Vamos a marcarlas. Se presiona allí y entonces ya se quitan las viñetas. Es igual a como se hace en PowerPoint, ¿sí? Ah, pero quiero ponerla, entonces pues la dejo allí. Ah, que no me gustó esa y no esta, entonces pues la cambio. ¿Listo? Eso entonces con respecto al texto que yo quiero modificar. Entonces... Profe, ¿puede colocar la segunda, por favor? Claro. Ahora, ustedes también le pueden poner algunos colores al asunto, ¿no? Que la diapositiva, pues en total no tenga más de 3 o 4 colores, pero en algunos casos es posible o es necesario resaltar algo, entonces el cambio de color puede ser importante. Bueno, ya tienen listo las dos primeras. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, lo que seguiría sería, como les comenté, es crear una diapositiva nueva para cada una de las alternativas que me están planteando aquí que debe contener mi informe. Entonces, la forma de hacerlo, recuerden, voy a la diapositiva donde estoy, que es la 2, aquí al lado izquierdo, clic derecho y diapositiva nueva. ¿Cierto? Entonces, diapositiva nueva me abre una diapositiva donde dice pulse para añadir el título, entonces coloco el título correspondiente, origen del nombre, y entonces pues yo les había hecho origen del nombre COVID-19, y aquí enseguida entonces se coloca como el material o lo que va a ir como parte del informe. Entonces esa parte pues yo ya la adelanté, voy a eliminar esta diapositiva y entonces voy a entrar a trabajar en esta diapositiva que sería la primera como del material que voy a presentar. Entonces, bueno, aquí lo primero es el origen del nombre. Y entonces, pues aquí dice los coronavirus, pues son un virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo. Que causan infección respiratoria aguda. ¿Ya? Entonces, pues me parece que está más completo que lo que aparece aquí inicialmente, entonces voy a reemplazarlo, ¿sí? Entonces, ya me quedó ese primer párrafo listo y este pues que tenía ahí ya lo incluí. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias, desde resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome de Medio Oriente, el síndrome respiratorio del Medio Oriente que se llama MERS, y el síndrome agudo severo que tiene otra sigla. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Entonces es como el origen de la... Entonces, pues... entonces aquí tengo este texto, esto lo voy a organizarlo,
Sí, entonces, pues aquí me dice que tengo un tamaño 19, vamos a hacerlo crecer, pero el tamaño, el cuadrito pues no me da para tanto, entonces tengo que ampliar. Entonces vamos a ver si ahora sí 24 no me lo dan, 22 tampoco. Entonces pues vamos a ampliar un poco el tamaño, a ver si ampliando el tamaño se puede aumentar el tamaño. Bueno, aquí ya me deja subir a 22, entonces lo voy a dejar así. Yo puedo resumir más si quiero, obviamente, y entonces pues por aquí encuentro que, a ver, vamos a colocarle aquí llamada COVID-19, entonces de esa manera pues yo veo que de pronto aquí me quedó como un espacio. Sin embargo, bueno, ahí se aumentó un poquito, pero no se aumentó lo que yo esperaba. Aquí, por ejemplo, ya pasa a 23, ¿ya? Y entonces ahora lo que yo quiero es como organizar este texto. Entonces, todo el texto quiero que quede ajustado o justificado. Entonces, aquí están las opciones. Alineado a la izquierda, centrado, alineado a la derecha y justificado. Entonces, lo voy a colocar justificado. Voy a colocarle color, voy a colocarle un color azul a este párrafo y a este párrafo. Entonces empiezo con el primero y el primero va a ser un azul claro. Este también va a ser un azul claro. Ya estaba. Y este lo voy a dejar en negro. ¿Ya? Pero voy a resaltar como palabras que yo puedo considerar que sean claves. Entonces aquí esta pues yo considero que es clave, entonces la voy a poner en rojo. La infección respiratoria aguda también la voy a poner en rojo. Aquí viene la sigla de el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Aquí la del severo. ¿Ya? Y este pues es el COVID-19. ¿Ya? Entonces, la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, ¿ya? Y entonces el Wuhan, pues lo voy a colocar aquí también en rojo por ser como el sitio donde apareció por primera vez. Entonces es como la forma en la cual yo quiero pues presentar mi información, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Todo esto, pues, lo saqué de una consulta que hice en Google, ¿ya? Entonces, ustedes también pueden hacerlo. Como les decía, la idea no es irlo improvisando como yo lo estoy haciendo aquí, sino que ustedes en un documento de texto van copiando lo que sea, lo que ustedes consideren que es de su interés y luego lo van organizando y lo van moviendo entonces a la diapositiva. Por eso la organización de las diapositivas es importante porque les va dando la idea de qué es lo que deben consultar, qué es lo que y el sitio donde deben ponerlo. Entonces, van organizándolo poco a poco. Profe, para aclarar ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. Profe, para aclarar el tema principal es el COVID, ¿cierto? De esta presentación sí. Ok, listo. Profesor, otra cosa. Entonces, sí. Se va a trabajar, entonces es el ejercicio 1, ¿no? De los laboratorios, ¿no? No, la segunda parte, esta es la segunda parte. Sí, el que dice generador de presentaciones. Estamos en el ejercicio 1, ya estamos empezando, perdón, y ya estamos empezando a trabajar la parte 3, que también, como tú dices, la pueden desarrollar aquí al principio, pero enseguida tienen que hacerla. Cuando terminen, si lo que tienen que hacer es terminar todo eso, lo que quieren hacer es terminar como todo el material, dejar como lista la presentación y luego pasar al ejercicio 2, que es como cosas que se pueden hacer para una buena presentación, entonces lo hacen, ¿ya? Ah, ya, pero yo voy a hacer de pronto
Sí, yo voy a hacer aquí, yo voy a ir pasando a otras diapositivas, perdón, al ejercicio 2, porque pues, la fuente bibliográfica, por ejemplo, aquí vamos a agregar la fuente bibliográfica, una que yo consulté aquí. Listo, entonces aquí está la fuente, entonces yo la voy a poner en mi diapositiva. Y entonces, como va al final, entonces pues yo la coloco aquí al final. Esa es la fuente, de ahí fue que saqué yo la información, parte de la información que estaba ahí. ¿Ya? Obviamente que si ustedes quieren alterar el texto que está presentado ahí, resumirlo, simplificarlo, pues lo pueden hacer, pero la referencia pues debería quedar porque pues ustedes la consultaron para desarrollar su informe. ¿Ya? También había utilizado otra, vamos a ver, voy a colocarla aquí como para ir mostrando. Profe, qué pena. Entonces, sí, del material que nos envió para pues todo lo que necesitamos, las pautas que nos dio, entonces se haría la segunda parte, el ejercicio 1 y el 2, o sería la primera parte, la segunda parte, o cómo sería, para dejar claro eso. No, por eso, no, pues ya vimos lo de la primera parte, ya deben ustedes buscar el tiempo para hacerlo. ¿Sí? Es consultar sobre el tema que está planteado ahí, los temas que están planteados allí, y luego, pues de acuerdo a lo que se está pidiendo, entonces irlo desarrollando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deben hacer. En un caso es un mapa conceptual, en el otro caso es, en el otro caso es la infografía, y en el otro es una historia bibliográfica de Augusta Lovelace, es una hojita de texto, como la entrega de después, y que ese punto lo podrían dejar para más adelante cuando entremos a ver la parte de Writer. Pero igual ustedes pueden abrir un documento nuevo de Writer, un documento de texto, y copiar ahí lo que hayan encontrado con respecto al tema, a Augusta Byron. ¿Sí? Entonces, y más adelante, entonces, si vemos que hay cosas que pueden mejorarse, que pueden arreglarse, por decir algo, márgenes, tipo de letra, color de letra, etcétera, entonces ustedes lo pueden mejorar, ¿sí? Pero esa parte ya la pueden ustedes desarrollar por su cuenta, ¿ya? O sea, los 3 primeros puntos de la primera parte ya los pueden desarrollar. Por eso les decía, estamos ya entrando a la segunda parte y esto lo terminamos hoy, ¿ya? Impres lo terminamos hoy. Lo que no voy a hacer aquí es hacer toda la presentación, ¿ya? Ustedes ustedes tienen que desarrollarla por su cuenta, y aquí lo que les voy a mostrar es algunos aspectos que se pueden hacer en Impres. ¿Listo? Entonces voy a pasar bueno, entonces supongamos que yo tengo aquí otra referencia, entonces la voy a incluir, y entonces pues ya tengo 2 referencias ahí, pueden ser más, ustedes pues, miran a ver cuáles consideran que deben ir ahí, y pues las colocan. Entonces voy a mover esta diapositiva simplemente con el propósito de mostrar algunas cositas, porque en las otras pues no las vamos a adelantar, ¿sí? Entonces tengo 4 diapositivas. ¿Listo? Entonces, aquí por ejemplo dice usar un número de diapositiva. Entonces, pues el número de diapositiva yo lo puedo organizar directamente colocando una información acá al fondo, en la parte inferior, aquí donde estoy como marcando este cuadro, ¿sí? Este cuadro, pero eso lo podemos hacer directamente en el patrón de la diapositiva. Entonces, pues, vamos al patrón de la diapositiva. Aquí me aparece el patrón de la diapositiva, ¿sí? Se me cerró. Vamos a abrir otra vez. Profe, una pregunta.
Sí, Pues es que estoy verdaderamente teniendo una disyuntiva con mi grupo de trabajo respecto a que no nos queda con completa sí. claridad y puntualmente para cuándo es, o sea, usted ahorita nos está explicando lo de las diapositivas en LibreOffice Impress, lo de las diapositivas, que esas son las 3 primeras partes. ¿Esas las tenemos que entregar en grupo para este sábado o es para el otro sábado? No, 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 no. El trabajo se entrega, perdón, voy otra vez aquí a la... Entonces, esta es el laboratorio, esto es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una información que ustedes deben seguir, ¿sí? Entonces, esa información dice, la entrega del desarrollo del laboratorio se hace por medio del campus virtual dentro de las horas y fechas acordadas. Si ustedes van al campus virtual, entonces encontrarán que hay un enlace donde ustedes pinchan allí y pueden hacer la entrega del informe de este laboratorio. Ustedes tienen que entregar el laboratorio completo. Como son varios archivos, ¿cierto? Por ejemplo, esta infografía puede ser un archivo, esta historia puede ser otro archivo, este 3 también puede ser otro archivo, aquí ya hay otro archivo que se llama Lab 1, parte 2, presentación, ¿no es cierto? Entonces, ya van 4 archivos, y por aquí hay más, aquí hay otros 5, aquí hay otro que deben de realizar, el 6, ¿ya? O sea, acá el de las plantillas son varios también, ¿ya? Entonces, aquí hay otro 7, aquí hay otro 8, o sea, son 8 archivos que ustedes tienen que entregar y más unos en PDF que piden allí. Todo eso lo tienen que entregar junto. ¿Cómo lo entregan? En un archivo comprimido. Entonces ustedes van al campus y ahí en el campus está el enlace, pinchan y lo suben a ese enlace, ¿ya? Entonces hay unas fechas establecidas, ¿ya? Entonces revisen cuál es la fecha que hay para entrega de ese laboratorio. Podríamos extender unos días más esa entrega de ese informe, ¿sí? Entonces, Profe, la idea es que ustedes, ¿sí? Dime. en el campus está entrega de laboratorio 1 el día 7 de septiembre y dice tiempo restante 8 días 23 horas. Al entrar 7 ahí de septiembre. dice eso. Pero No, tranquilo que yo lo cambio, yo les había dicho que estaba para el 12, pero vamos a ver acá, 10 de septiembre. 10 de septiembre está, ¿qué fecha? ¿Qué jueves? Podríamos dejarlo para el domingo si quieren, o para el martes siguiente, así como está allí. Pero no sería, perdón, lunes 14. ¿Les parece? Sí. ¿Está mejor ahí el lunes 14? Démoslo para el lunes. Sí, profe. Y entonces yo anoto aquí, laboratorio 1, lunes 14 de septiembre. Listo, ya yo lo cambio. Entonces queda para el 14 de septiembre. O sea, tendrían este fin de semana, el otro fin de semana, la clase del jueves próximo para adelantar ese trabajo, pero completo, ¿no? Tiene que ser todo completo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, no sé qué me pasó aquí con mi Impress. No me funciona. Vamos a ver, LibreOffice. Bueno, no me quiere arrancar aquí el Impress. Pero nosotros podemos modificar las diapositivas como queramos, ¿no? Agregarle imágenes y todo eso. Sí, claro. Claro, y tienen que agregarle imágenes, o sea, que por ahí buscan alguna imagen del COVID, la ponen en alguna diapositiva que hable sobre el tema, y así sucesivamente, ¿ya? Yo me voy a retirar un momentico porque voy a reiniciar aquí mi computador porque no sé por qué razón tengo este inconveniente con Impress. Entonces,
Voy a... Profe, antes de que se retire, mi pregunta es, ¿de dónde salen tantos PDF? O sea, hay como 8, o sea, es cada punto hay que hacerle un PDF. ¿Cuál es? PDF no, tienen que presentarlo. Algunas, por ejemplo, la infografía es una imagen. Ok. La infografía es una imagen. Los documentos, no, te pidan un PDF, ahí entregan un PDF. Pero si no te piden PDF, tienes que fijarte cuál es la extensión que debe tener el documento. Por ejemplo, para una presentación de LibreOffice sería ODP, para Writer tiene otra extensión, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a lo que se solicite, se debe presentar ese informe. Ahí está, y está el nombre allí. Sí, el Okay, nombre está ahí en cada punto. Para cada punto exactamente hay que hacer una presentación diferente, o sea, es como una cosa aparte para cada punto. Y todo eso comprimirlo en uno. Y todo eso, claro, cuando ya terminen el trabajo, entonces lo organizan el archivo comprimido, .zip, y entonces lo envían, ¿ya? Lo envían al campus. Bueno, entonces pues, lo que había hecho se me perdió, entonces voy a hacer lo que pensaba hacer con material que tenía previamente. Vamos a abrir el laboratorio y entonces lo que me están pidiendo es, bueno, agregar el número de diapositiva. Entonces, aquí pues ya tenemos número de diapositiva, pero vamos a mostrar cómo se hace. Entonces, como ya lo había mencionado, tengo que venir a el patrón de diapositivas. Aquí a la derecha está. También puedo venir aquí por diapositiva y acá entonces dice patrón, cambiar el patrón de diapositiva. Entonces vamos a venir acá y entonces este predeterminado me permite editar el patrón, ¿ya? Y acá entonces lo que tengo que hacer es, bueno, puede que en algunos pues, no esté, entonces lo que vamos a borrar esto. Vamos a agregar la fecha, ¿sí? Vamos a agregar la fecha, entonces inserto un campo de texto, entonces insertar, aquí está la forma, y dentro de la forma entonces tengo la forma básica, y la forma básica entonces será un rectángulo, y entonces el rectángulo pues lo dibujo acá. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Y entonces aquí voy a colocar la fecha. Entonces tengo que editarle a eso a algo porque pues, no quiero que tenga ese relleno. Vamos a colocarle relleno en blanco. Aceptar. No quiero que tenga bordes. Entonces también vengo la línea. Vamos a ver. Aquí pues está continua, ¿no es cierto? Pero puedo colocar ninguna línea. Y entonces pues ya me queda el cuadro sin el borde y sin relleno. Y entonces lo que tengo que colocar ahora ahí es la fecha. Entonces le doy insertar. Aquí hay un campo y entonces le coloco la fecha. Entonces yo le puedo colocar fecha variable. Y entonces me resulta que esto me lo puse por acá arriba. ¿Ya? Y pues yo voy a cambiarle de color a esto, entonces yo quiero que esto sea de color, texto, ¿sí? que esto sea de color, bueno, es variable. Aquí puedo cambiarlo, puedo poner este tipo, entonces puedo ponerlo negrilla, ¿sí? Entonces, vamos a...
dejémoslo por ahora de ese color. Y entonces vamos al siguiente campo. Entonces insertamos otro rectángulo. Entonces aquí venía sin relleno. Pongámosle blanco y aquí también sin línea. Y entonces aquí escribimos ejemplo con Impress. Entonces, en el texto. Profe, qué pena, me tengo que retirar de la clase. Muchísimas Tranquilo. gracias. Ajá, bueno. Vamos a colocarle el tipo Arial. El tamaño de letra vamos a ponerlo 20. Alineación, entonces en el centro. Y el color de letra vamos a colocarlo rojo. Listo, entonces aceptamos. Podemos colocarlo también en negrilla. Y el problema lo que nos dice es, bueno, usted tiene que agregar el número de página. Entonces vamos a agregar el número de página. Aceptamos un campo. Aceptamos un campo y entonces insertar campo. Y aquí entonces está el número de la diapositiva. Bueno, esto me lo pone en otra parte. Entonces vamos a adecuarlo. Este también vamos a colocarle color verde. Tipo de letra también vamos a colocarle Arial. Y el tamaño 20. ¿Ya? Aceptar. Y entonces aquí le damos negrilla. Listo, entonces salimos de aquí, venimos para salir de aquí del patrón de diapositivas, venimos aquí a ver normal y entonces aquí podemos observar que pues ya aparece esa nueva línea inferior que se va a repetir en todas las diapositivas que tengo. ¿Listo? Entonces eso es una ayuda, es un pie de página, eso se llama pie de página. Y si ustedes observan aquí en la diapositiva, pues yo no puedo tocarla, está dentro del patrón de la diapositiva y es general para toda la presentación que yo estoy haciendo. Bueno, por ejemplo, aquí yo quiero que desde esta línea, que sería como el contenido de las diapositivas que tengo en este momento, desde aquí yo puedo navegar directamente hasta la diapositiva que trata ese tema. Entonces, lo que tengo que venir a hacer es insertar hiperenlace. En hiperenlace le doy hiperenlace hacia el documento que existe, puede ser otro diferente. Y aquí entonces, en esta mirilla que hay acá, en esta diana que hay aquí, pues yo puedo pinchar y escoger a cuál diapositiva voy. Entonces voy a la diapositiva 2, la marco, le doy a aplicar y ya cierro aquí y cierro acá.
Vamos a hacer esta segunda, que creo que era la que nos estaba fallando. Entonces, insertar, hiperenlace, documento, aquí en destino, y esta sería la 3. Aplicamos, cerramos, y aquí le damos a aceptar, y entonces pues ya me queda, y así puedo hacerlo con todas. Esta la podemos, pues podemos comprobar su funcionamiento. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Y quiero ir a la anterior, que es donde están las... Y entonces, si pincho en esta línea, a beneficios, entonces va directamente a la diapositiva 3, donde están los beneficios. Entonces, es una posibilidad que se da allí. Otra cosa que puedo hacer es, bueno, insertamos imágenes, ¿ya? Entonces, para insertar una imagen, pues yo la busco, o si ya la tengo, simplemente la guardo en mi equipo y la busco y la llamo, la inserto en mi presentación. Entonces, el tema es infografía. Bien, y entonces voy a buscar en imágenes, quiero una imagen que me hable de la infografía. Y entonces, por ejemplo, aquí, bueno, vamos a ver esta, entonces copiamos la imagen y vengo y la inserto. Y entonces ya me quedó una imagen que acompaña pues el mensaje que yo estoy tratando de vender con esta presentación. ¿Ya? Entonces puedo insertar una imagen en cualquier parte. ¿Ya? Que de esa misma manera pues inserté aquí estas diapositivas. Voy a borrar esto que está aquí para hacerlo nuevamente. La idea es que ya estoy en la última diapositiva y quiero regresarme a la página donde está el contenido. Entonces, pues voy a insertar una forma, ¿no es cierto? Cualquiera de ellas, una forma. Entonces, por ejemplo, aquí antes tenía un rombo, voy a poner un pentágono. Y entonces, pues, dibujo el pentágono. Y entonces le voy a colocar aquí adentro un mensaje que diga inicio. O ustedes le colocan el mensaje que quieran colocar ahí. Entonces, vamos a colocarle aquí Arial Black de tamaño 20, está bien. Y bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño, alineación, resalte. Podemos poner animación también si queremos. Entonces aquí hay varios tipos de animación. ¿Ya? Por ejemplo, este. Entonces, si ustedes ven ahí, pues el inicio va andando como de un lado para otro. Necesita como más espacio para que se vea mejor. ¿Sí? Bueno, vamos a cambiarlo. Entonces, vamos a colocar parpadeo y le voy a aceptar. Bueno, aquí me tomó varios con eso, pero entonces la idea es, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. La idea es que cuando la persona pinche aquí, ¿ya? Entonces vuelva a la diapositiva 1. Entonces, venimos aquí
y venimos acá a insertar hiperenlace. Aquí entonces le decimos va al mismo documento. Entonces en el documento entonces va a la diapositiva 1, le damos a aplicar. Aquí sería el botón. El formulario no un formulario propiamente, sino un botón. Y aquí el texto era inicio. Y le damos aplicar, aceptar. Y vamos a ver si funciona. Entonces, esta es la presentación. Y pinchamos aquí y no funcionó. Y va a la primera página que tiene el contenido, ¿ya? Entonces, eso es algo de lo que quería mostrarles. Lo segundo que quiero mostrarles aquí rápidamente es la transición, ¿ya? O sea, las diapositivas, bueno, las transiciones están por aquí. Transiciones de diapositiva. Aquí en la barra, al lado derecho, pues transiciones de diapositivas, y aquí hay una lista de transiciones que ya están definidas. ¿Ya? Entonces, pues yo puedo, por ejemplo, aquí hay una que dice panel, ¿ya? Y entonces aquí me muestra cómo va apareciendo. Voy a la segunda, le digo disolución fina, ¿ya? Voy a la tercera, y entonces esta es con círculos. Voy a la 4, que viene con mosaicos. Y voy a la última, y entonces le digo desvanecimiento, ¿ya? Este no me gustó, entonces le digo, vamos con esta, no importa, cualquiera de las que hay ahí me puede servir. Y esa sería la forma en la cual pues, me va a aparecer las presentaciones, ¿ya? Entonces, miren. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, pues, ya terminamos la presentación. Entonces, de lo que me están pidiendo, pues yo creo que ya cubre casi todo lo que está aquí. Lo único que faltaría sería exportar al formato PDF, y la forma de exportarlo al formato PDF, pues aquí está archivo, y por aquí está exportar a PDF. Mira, exportar a y exportar a PDF. ¿Ya? Entonces, uno lo escoge, le pone el nombre y ya queda guardado con esa extensión PDF, y el documento me queda también guardado como un PDF. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, todo quedó muy claro. Bueno, gracias. Bueno, buen provecho, buen almuerzo para todos. Seguimos hablando. Gracias, profe, hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. Bueno, Hasta luego, profe. hasta luego. Que tengan buena tarde. Cuídense.